Una sesión que comenzamos en estos momentos, tanto a los que ya estuvisteis ayer con nosotros como a los que os incorporáis hoy por primera vez. Aunque algunos ya me conocéis de ayer y de otros años, mi nombre es José Luis Alejandre y tengo el placer de dirigir este evento ya por 7º año consecutivo junto a mi compañera Ana Llueva, a la cual le cederé la palabra en un minuto, ambos coordinadores de la red EULES de la Universidad de Zaragoza, Red Interdisciplinar de Investigación e Innovación Educativa en entornos e-learning en educación superior, que es la organizadora de este evento. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos vosotros la participación que tuvisteis en el día de ayer, tanto en la primera parte, en la webconferencia impartida por Nuria Salam, como en el posterior coloquio que hubo a continuación, como en la segunda parte de la sesión, en el intercambio de reflexiones en los foros temáticos de las contribuciones, tanto comunicaciones como pósteres, correspondientes al área 1, plataformas y entornos de aprendizaje. Fueron más de 230 las intervenciones que hubo entre todos los foros, en todos los hilos abiertos. Y no solo eso, sino también en los foros correspondientes a las áreas temáticas de hoy y de mañana, pues ya se han abierto discusiones incluso antes de que tocara el día, ¿no? Esta participación tan extensa no nos puede nada más que llenar de satisfacción y reforzar el objetivo fundamental con el que organizamos este evento, que no es otro que el de crear un espacio de reflexión, intercambio de opiniones dentro de la temática del Congreso. Bueno, de nuevo reiterar el agradecimiento a todos los patrocinadores, colaboradores que nos apoyan para que este evento sea posible, a los compañeros en la organización del evento, a los magníficos ponentes que nos van acompañando y sobre todo a vosotros, los participantes, que sois los que hacéis este congreso verdaderamente útil, ¿no? Y ya sin más dilación, le cedo la palabra, como decía anteriormente, a mi compañera Ana para que nos presente a la ponente de hoy. Así que, Ana, cuando quieras. Gracias, José Luis. En primer lugar, yo también quiero saludar a todos los participantes que ya se unieron ayer a esta 7ª edición de Virtualizating y dar la bienvenida a todos los que se encuentran hoy con nosotros por primera vez. Como ha dicho José Luis, os agradecemos la alta participación que tuvisteis los que os incorporasteis ayer, también en los foros, y a todas y a todos os animo a que colaboréis y a que disfrutéis de este congreso para conseguir que sea un éxito, que como siempre es un éxito colectivo. Como sabéis, y ya os adelantábamos ayer también, vamos a contar con grandes ponentes. Hoy nos acompaña Beatriz Robles, a la que tengo el gusto de saludar y además conozco personalmente, ya que la facilidad de conexión que nos ofrece la tecnología hace que podamos conocer a muchas personas virtualmente, pero en este caso hemos podido coincidir en otro congreso, por lo que os puedo adelantar el interés del tema que va a tratar sobre fake news o noticias falsas en Internet. Beatriz, os comento voy a compartir la presentación para que tengáis acceso a... ahí estamos. Para que tengáis acceso al tema de la ponencia. Beatriz es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y además es máster internacional de Auditoría y Seguridad Alimentaria. Además es graduada en Nutrición Humana y en Dietética y actualmente es docente en el grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Isabel I de Burgos, de aquí de España. Además, es miembro de un grupo de investigación que se denomina Transformación Digital en Ciencias de la Salud. También, añadido a esta actividad académica, Beatriz es consultora especialista en seguridad alimentaria y divulgadora científica, con una amplia presencia en diferentes medios de comunicación, en radio y en televisión. Y entre otros, bueno, podemos destacar Buena Vida en el País, La Sexta, son canales de la televisión en España, Televisión Española, Antena 3, La COPE, El Mundo, Radio Nacional de España, el diario ABC, La Vanguardia o El Comunista. Y también es colaboradora habitual en la sección Nutrir Conciencia del País. Bien, pues como veis, con este perfil, yo creo que lo que todos estamos deseando es poder escuchar la conferencia de Beatriz, que titula Desinformación, la manipulación de tus emociones, estrategias para desmontarla. Y además, como digo, con este perfil seguro que nos puede poner muchos ejemplos luego también en el ámbito de la alimentación, que por supuesto
nos interesa a todos. No quiero alargar más esta intervención y simplemente os voy a recordar que disponéis de un chat donde formular cualquier pregunta a Beatriz. Para no interrumpirla en su exposición y también por una cuestión de orden, recogeremos al final todas estas preguntas en el chat e intentaremos seleccionar algunas de ellas para trasladárselas cuando acabe la conferencia y así que pueda responderlas. Así que, Beatriz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te dejo todos los mandos. Muchísimas gracias. Gracias a Ana y gracias a José Luis por esta presentación. Muchísimas gracias además por haberme invitado a este congreso, que estoy encantada de estar aquí, porque además creo que la comunicación digital va a ser una de las grandes vías, uno de los grandes canales de comunicación, y está siendo ya uno de los grandes canales de comunicación, pero como voy a comentar en la presentación, tenemos que saber cómo utilizarlo precisamente para que podamos filtrar la información y obtener la mejor información posible. Así que empiezo ya con la presentación, que como ha dicho Ana, es desinformación, la manipulación de tus emociones, estrategias para desmontarla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desinformación? Estamos oyendo hablar continuamente de fake news, bueno, primero, perdón, antes de empezar, que me he lanzado, primero siempre pongo mis conflictos de interés. Esto es algo que hago como divulgadora científica, porque los divulgadores científicos al final tenemos un compromiso porque estamos lanzando mensajes que la población, los consumidores en general, pueden estar escuchando y van a aplicar muchas veces en su vida y va a tener una repercusión sobre su salud. Entonces, lo primero siempre es decir cuáles son mis conflictos de interés, tanto económicos como no económicos, para que el público, los asistentes que me estáis escuchando, podáis saber y tener toda la información para valorar la validez de mi mensaje y valorar si puede ser un mensaje sesgado o no. Estos son mis conflictos de interés, tanto económicos como no económicos, y pongo también los no económicos, que serían, por ejemplo, maldita.es o salud sin bulos o ser consumidor, porque son conflictos de interés para mí porque tengo un compromiso personal con este tipo de medios de comunicación en los que divulgo sin ninguna retribución, pero que sí que me parece importante que se sepa que trabajo con ellos habitualmente, y en los demás pues sí que estoy recibiendo remuneraciones económicas. Empezamos. ¿Cuál es la situación actual de la desinformación? Y vais a ver que utilizo continuamente la palabra desinformación. Luego, más adelante os explico por qué. Bueno, pues para la ONU, ya para la mayoría de las organizaciones y entidades con competencias sobre decisiones políticas, administrativas, sociales, para la mayoría ya está siendo considerado un problema real. Pongo aquí el ejemplo de la ONU, que hace escasamente 2 años ya habló de que la desinformación está interfiriendo con nuestros derechos a la libre información, con los derechos de los ciudadanos a la libre información, y que además la desinformación está siendo utilizada por las autoridades, es decir, por aquellos que tienen el máximo poder político, legislativo y ejecutivo, para amenazar a los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que esto interfiere directamente con nuestro derecho a la información, incluso aunque las ideas que se transmitan puedan no ser políticamente correctas, y de esto estamos teniendo un debate intenso en España sobre la censura, la autocensura y las acciones que se están tomando contra, no solo contra personajes públicos, contra cómicos, contra actores, contra políticos, contra activistas, sino también contra ciudadanos de a pie que manifiestan determinadas ideas que pueden ser políticas, humor, de todo tipo en las redes sociales, por ejemplo, y que pueden tener problemas administrativos o incluso en algunos casos penales por esas ideas. Está el debate precisamente en alza. Y por otra parte, la ONU nos recuerda que es una responsabilidad de los poderes públicos no contribuir a esta desinformación, es decir, no alentarla, no diseminarla, no fabricarla, y asegurarse de que sus mensajes son veraces.
Si esto nos lo llegan a decir hace 15 o 20 años, daríamos por hecho que las autoridades tienen que darnos buena información y quizá estaríamos, porque siempre ha habido cierto escepticismo respecto a los mensajes oficiales, entre comillas, pero quizá no pasaba como ahora, que estos mensajes llegan en un formato que parece un mensaje veraz o en ocasiones es abiertamente falso. En el momento en que se emite el mensaje falso, los periodistas, por ejemplo, que estén en una rueda de prensa, tratan de rebatirlo con hechos y aún así el personaje público, el poder público, la autoridad, el político que está hablando, niega los hechos, como si los hechos fueran opinables. Y en esto voy a insistir mucho. Los hechos son hechos, los hechos no son opinables. Pero ahora parece que sí, que podemos tener opinión incluso sobre los hechos probados. Entonces, la ONU nos insiste en esta responsabilidad de los poderes públicos de no contribuir a la desinformación y alentar precisamente los mensajes veraces. Más entidades que han hecho hincapié en el problema de la desinformación. El Foro Económico Mundial, que ha mostrado preocupación expresamente en la velocidad a la que se disemina la falsa información, y vamos a ver por qué se disemina tan rápido. O la Comisión Europea, que hace escasamente un año ya publicó su plan de acción contra la desinformación y tiene un grupo de alto nivel, un grupo de expertos de alto nivel sobre fake news y desinformación. Es un problema que realmente preocupa. ¿Por qué la información persiste tanto? Cualquiera de vosotros seguramente sois conscientes de haber escuchado un bulo, un mito, una leyenda urbana, una noticia falsa y es una noticia o un bulo, una creencia que se queda impregnada en vuestra mente y que años después seguís asegurando que determinado personaje público hizo algo que nunca hizo y que no está probado, o que, como mi campo es la alimentación, que determinados alimentos son buenísimos para algo, o, sin ir más lejos, que que al zumo se le escapa la vitamina C si lo dejamos mucho tiempo sin beber. Vale. Pues la desinformación persiste tanto, lo primero, porque hay una incapacidad para reconocerla. Muchas veces se presenta o bien a través de canales de comunicación que son relevantes, que son una referencia y que tienen veracidad, o porque la fuente o otro tipo de fuentes que nos emiten esa desinformación nos resultan fiables, y a veces simplemente es el formato en el que nos llega esa desinformación, que parece un formato veraz, parece una captura de pantalla de un informativo de reconocido prestigio. No nos molestamos en ver si es real o no, si esa captura de pantalla es real o no. Y otras veces, pues simplemente cuando nos llega, por ejemplo, un bulo por WhatsApp, el típico bulo alertándonos de que está pasando algo, de que tengamos cuidado con un alimento, o de que en un colegio, en la cercanía de un colegio, está merodeando una persona que quiere secuestrar niños, que esos son muy típicos en los grupos de WhatsApp, ese tipo de bulos. Somos incapaces de reconocerla porque aparecen datos que tienen cierto aspecto de veracidad, se nombra una fuente que nos resulta reconocible, por ejemplo, hablan de un inspector de policía o un personal sanitario. Recientemente, aquí en España, con el problema de la crisis de la listeria, ha habido también bulos. Para los que estéis fuera, estamos inmersos en una crisis alimentaria por la venta de en principio una carne mechada, al final han sido más productos que han producido ya 213 afectados a día de hoy, que acabo de revisar los datos, 4 muertos y 6 abortos. Y esta situación en la que hay una crisis alimentaria, hay una alarma social, hay una alerta, es muy propicio para los bulos. Pues en este entorno se ha
diseminado a toda velocidad un bulo en el que supuestamente un audio de una enfermera de un hospital aseguraba que no era solo la carne de esa marca concreta que está afectada, de esa empresa, sino que toda la carne de cerdo era susceptible de estar contaminada. Era un bulo, era falso, pero se diseminó rapidísimamente, mucho más rápido probablemente que la información oficial que nos viene de entidades como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria o el Centro de Control de Alertas y Enfermedades Epidémicas, creo que es el CCAES. Bien, pues este es un problema. Tenemos incapacidad para reconocerla y esto viene derivado de un cierto analfabetismo digital. Nos cuesta identificar esas señales que siempre hay en este tipo de mensajes que nos tendrían que hacer saltar las alarmas, pero esta parte de analfabetismo digital que todos tenemos en mayor o menor grado nos hace más difícil reconocer esta información. Pero también persiste por otra cosa, porque a veces no estamos motivados para reconocer esta información. Y me explico, no es una cosa personal, individual, sino que es algo colectivo, porque hay mecanismos sociales, psicológicos, que nos impiden reconocer o estar motivados para reconocer esa desinformación. Y os estoy hablando de los sesgos cognitivos. Todos tenemos sesgos cognitivos, todos cometemos errores sistemáticos cuando analizamos una información. Y estos sesgos cognitivos, además, son muy útiles para nuestro día a día, para enfrentarnos a un volumen de información normal o para desarrollar nuestras actividades normales. Pero cuando ya tenemos que procesar una información que requiere de cierto análisis, ahí ya estos atajos mentales se traducen en errores, en que cometemos errores, estos sesgos. Y uno de los sesgos importantes es el sesgo de confirmación. ¿En qué consiste? En que buscamos la información que confirme las creencias que nosotros ya tenemos. Y eso es inevitable. Pensad en a quién seguís en las redes sociales. Seguís a gente seguramente o vuestro grupo de amistades en las redes sociales, dependiendo de la red social, seguramente serán personas que son afines a vosotros, ya sea social, ideológicamente, que comparten cierta visión sobre algunos aspectos en la vida, y eso hace que estemos continuamente, ya metemos el filtro de que seleccionamos la información que recibimos para que sea consistente con lo que ya creemos, y muchas veces buscamos el consenso del grupo. Esto no hay más que entrar en Twitter y ver alguna polémica y ver cómo se refuerzan las posiciones de uno y otro lado para hacer piña, lo que conocemos como hacer piña en torno a una idea concreta. Estos sesgos, el sesgo de confirmación, seleccionar la información, como os digo, son absolutamente normales. Es un proceso absolutamente normal porque tendemos a querer evitar las disonancias cognitivas. En el momento que hay un pensamiento o en el momento que hay una idea que es disruptora, que es contraria a lo que nosotros creemos o a lo que damos por cierto, se produce una situación incómoda, nos supone un reto, están desafiando nuestras creencias, que al final supone pues un sistema de valores, y es una situación incómoda, tendemos a querer evitarla. ¿Qué hacemos para o cómo nos influyen estos sesgos cognitivos? Como os digo, lo primero es la exposición selectiva de entrada, ya en las redes sociales, incluso si pensáis ya no en el ámbito online, sino en el ámbito offline, en los medios de comunicación, siempre hablamos de la línea editorial de los medios de comunicación, y hay medios de comunicación que tienen una línea editorial que puede ser más de izquierdas, más de derechas, que puede ser más afín a uno u otro partido político, que a lo mejor está más a favor de un valor tradicional o todo lo contrario, y tendemos inevitablemente a buscar ese medio de comunicación que va, una vez más, a reforzar nuestras ideas. Buscamos los medios de comunicación que sean afines, que tengan una línea editorial afín
a nuestras creencias, a nuestro sistema de valores, a nuestro modo de ver la vida y al partido que votamos incluso. ¿Esto por qué es? Pues responde a algo que se llama razonamiento motivador. Tendemos a, de toda la información que recibimos, tendemos a dar por absolutamente cierta la información que una vez más refuerza nuestras creencias y ya estamos de acuerdo con esa información, pero buscamos los fallos en las opiniones que son contrarios a nuestra opinión, a nuestra creencia, a nuestra opinión actual. Lo que necesitamos es que encaje lo que recibimos, que encaje con lo que creemos. Al final es un sistema que se basa siempre en las emociones y la desinformación utiliza mucho la emoción precisamente para persistir en nuestra memoria y para diseminarse. Y a veces, ¿qué pasa? Está absolutamente comprobado que hay lo que se conoce como backfire effect, es decir, te sale el tiro por la culata. ¿A qué se refiere el backfire effect? Bueno, pues a que cuando tenemos una creencia muy asentada, una creencia dentro de nuestro sistema de valores o incluso en nuestra vida profesional, pensamos que un informe está correctamente hecho, que los datos están correctos, que las conclusiones son correctas. Se produce este efecto cuando el efecto de backfire effect se produce cuando alguien nos presenta argumentos que absolutamente rebaten nuestra postura. ¿Qué hacemos entonces? En lugar de reflexionar o de, con la mente abierta, tender a pensar, vamos a ver si este argumento es válido, el argumento que me están diciendo, vamos a ver si es válido, vamos a ver si realmente está contradiciendo lo que yo digo y puede aportar, o incluso eso puede mejorar o aportar lo que yo estoy diciendo. En lugar de tener un pensamiento más abierto, en lugar de tratar de aceptarlo, o incluso de aceptarlo, integrarlo y rebatirlo, lo que hacemos es enconarnos todavía más en nuestras posiciones. Da igual muchas veces el razonamiento que se haga, lo bien argumentado que esté, da lo mismo, nosotros creemos esto y cuanto más nos lo digan, cuanto más nos intenten rebatir nuestro argumento, más nos vamos a cerrar protegiendo esa creencia. Y de esto vive muchas veces la pseudociencia. Por ejemplo, cuantas más pruebas se presenten contra una pseudoterapia o contra una pseudociencia, más cerrado va a estar el grupo, más fuerte va a querer hacerse y de una manera más potente va a querer diseminar su mensaje. Hablo de pseudociencia porque, como yo soy de ciencias, es un tema, y de ciencias sanitarias específicamente, es un tema que nos afecta mucho. Y otro problema que tiene la desinformación y la persistencia de la desinformación es que los desmentidos tienen que estar mucho mejor argumentados y ser mucho más detallados. Crear un bulo, crear una falsa noticia o crear una desinformación es relativamente fácil. Y habéis visto lo rápido que se disemina en nuestro entorno social. Pero, sin embargo, los desmentidos tardan muchísimo más en llegar al mismo número de población y además es que no quedan en la memoria, no quedan en nuestra mente tan grabados tan a fuego como pasa con la desinformación. Son más débiles y son menos persistentes. Esto es la versión científica o la versión social del difama que algo queda. O sea, difama que algo queda. Una vez que oímos una noticia, aunque sea falsa, de una persona, ya tendemos a verla de una forma distinta, aunque luego quede absolutamente desmentido, aunque sepamos que aquella información no era cierta. Siempre nos queda ese punto de pensar, pero bueno, ¿y si era verdad? Cambia completamente nuestra percepción respecto a una persona, respecto a una institución o respecto a cualquier hecho que se dé a nuestro alrededor. Y ahora nos encontramos con un problema que es el de la caracterización de las noticias falsas, la desinformación, y es un problema importante que
prácticamente está resuelto a nivel más especializado, a nivel periodístico, por ejemplo, o a nivel político, pero que todavía no llega a toda la sociedad. Muchas veces oímos hablar de fake news, de noticias falsas, de bulos, de desinformación. Pero es que no son todo lo mismo, porque la desinformación es información falsa, imprecisa, engañosa, pero el matiz es que está diseñada, presentada y promovida de forma intencionada para causar daño público u obtener beneficios. Es decir, la desinformación está creada de una forma absolutamente intencionada para generalmente obtener beneficios. Aunque también puede ser para causar daño público, depende de quién esté emitiendo esa desinformación y del objetivo que tenga. Pero la importancia, que os quede muy clara, la importancia para distinguirlo es la intencionalidad. Y sin embargo, la misinformation, que no tiene traducción en castellano, pero seguramente en breve se hablará de misinformación en una traducción directa, literal, y es información engañosa también o imprecisa, pero compartida por un público que no la reconoce como tal. Es decir, recibimos desinformación, pensamos que es verdad y la repartimos, la difundimos. Eso es misinformación. Esta es la definición que ha dado el grupo de alto nivel de expertos de la Comisión Europea hace muy poquito tiempo, hace un par de años. ¿Por qué es importante describirla? Lo primero, para saber de qué estamos hablando, y lo segundo, para evitar, se nos está comentando desde estos grupos de expertos de alto nivel que deberíamos evitar el término, fake news. Parece que fake news lo engloba todo, pero para los expertos que han estudiado esta materia no capta la complejidad de este fenómeno, del fenómeno de la desinformación, y además con este término fake news se hace un uso político y lo vais a ver clarísimo. Cada vez que Donald Trump se enfrenta en una rueda de prensa a un periodista que le está rebatiendo argumentos o que le está haciendo una pregunta incómoda, utiliza siempre la misma frase: "You are fake news". Eres una fake news, tu medio esparce fake news, y entonces, ¿qué se hace con esto? Se pone el foco sobre el periodista como que fuera él el culpable de la desinformación y se libera al político del cargo, de la responsabilidad de estar precisamente diseminando desinformación. Por eso el fake news se tiende o se pide, nos piden desde las instituciones que lo evitemos y que lo transformemos, ese término, por desinformación, que sí que engloba fake news, pero que engloba muchísimas más cosas. Al final siempre estamos hablando de información falsa. ¿Y qué tipos de desinformación y de misinformation podemos encontrar? Pues me gusta siempre poner esta diapositiva, que es una diapositiva elaborada por First Draft. Lo veis arriba a la izquierda, que First Draft es un medio de verificación similar, por ejemplo, en España a Neutral o a Maldita.es. Este medio de comunicación que verifica ha elaborado esta diapositiva en la que podemos ver de dónde sale la desinformación. A veces sale simplemente de una web que hace sátira o parodia, y otro medio de comunicación normal, no paródico, o por ejemplo, una persona que tenga un interés en diseminar desinformación, coge esa noticia como si fuera verdad y empieza a divulgarla. Esto pues ha pasado en España con algunos medios como El Mundo Today u otro que se llama 25 Minutos. Publican noticias que de entrada muchas veces pueden parecer muy locas, pero que como tienen generalmente un punto de credibilidad, empiezan a difundirse fuera de contexto y tenemos el problema de que acaban no sabiéndose cuál ha sido la fuente y se da absolutamente por cierto. Otras veces es que el contenido pues, es erróneo de entrada, o
no tiene todos los datos, la información no nos da el contexto. Otras veces es un contenido que es engañoso, que se genera directamente para crear engaño. Tenemos también conexiones falsas. Esto es la importancia del contexto. A veces el titular no dice o no se corresponde con lo que nos está diciendo el cuerpo de la noticia. Y lo que os comentaba del contexto. El contexto es impresionantemente crucial en estos casos. Pues se está haciendo muchísimo, se está utilizando muchísimo, por ejemplo, con fotografías. Se toma una fotografía que es absolutamente real, no está manipulada en ningún caso, pero se asocia a una noticia que no se corresponde con esa fotografía. Por ejemplo, esto lo vimos en el caso de los incendios de Notre Dame. En el caso de los incendios de Notre Dame, enseguida, en muy pocos minutos, se empezó a divulgar alguna fotografía en la que aparecían personas con el hijab árabe tapadas de arriba abajo en las inmediaciones de la Catedral de Notre Dame, y se aseguraba que eran personas que estaban huyendo en el momento del incendio, y con esto, por supuesto, se estaba sugiriendo que era fruto del incendio, era el resultado de un atentado islamista. La foto era real, eran en realidad personas musulmanas que estaban saliendo de la mezquita de Notre Dame, pues a un paso más rápido de lo normal, pero era en otro momento completamente distinto y no tenía nada que ver, por supuesto, con el incendio. Pero con eso que se consigue, ahí estaba claro, predisponer al público en general a pensar que estábamos siendo atacados, que nuestra forma de vida occidental estaba siendo atacada por el terrorismo islamista. Se ha hecho recientemente también con el caso del barco Open Arms, el que ha rescatado inmigrantes en el Mediterráneo hace poco. Se sacó una foto en la que el capitán estaba hablando con personas que estaban en una barca, personas no refugiados, sino personas que estaban en una barca dirigiéndose a ellos, y se aseguraba que esas personas de esa barca eran mafias y que estaban negociando con ellos pues tanto la bajada de los inmigrantes como otro tipo de cosas. Por supuesto, no era verdad. Sí que el capitán del Lopes estaba hablando con unas personas en un barco, pero ni siquiera era de este momento. Se había sacado de un documental precisamente que había hecho la propia ONG para difundir pues el trabajo que estaban haciendo. Así que hasta ese punto el contexto es importante. ¿Y qué interés tiene la desinformación? ¿Qué interés puede tener? Bueno, pues puede, o qué raíz puede tener. A veces simplemente es fruto de que el periodista que está escribiendo un artículo o que está dando una información trabaja en unas condiciones precarias, no tiene tiempo, tiene que dar la noticia ya, se está buscando que se haga clic en la noticia, y entonces el titular hay que subir un poco los decibelios para que llegue a todo el mundo, para que hagan clics, porque al final los medios online, los medios digitales viven de los clics, que les dan más publicidad y que suben la cotización de su publicidad. Entonces, a veces simplemente es una cuestión de un periodismo pobre. Otras veces es por parodiar y se saca de contexto, otras por provocar, o por buscar una reacción emocional, una reacción apasionada. Otras son motivos políticos. Puede haber búsqueda de un beneficio o simplemente la búsqueda de propaganda. Pero quedaos también con esta idea. La desinformación es intencionada y tiene un beneficio, busca un beneficio. ¿Cómo nos comportamos cuando recibimos desinformación? Bueno, pues hay un estudio reciente de este mismo año, de 2019, en el que se vio que el 42% de los ciudadanos comparten información falsa.
que el 17% de ellos pensaba que era inventada y aún así la compartieron, y el 7% sabían que era exagerada y la compartieron. Y hablo en tercera persona y como si fuera de otra gente, porque es la gente del estudio, pero esto nos pasa a todos. Muchas veces nuestra reacción inmediata cuando recibimos algo así es compartirlo. Y a veces pensamos luego si realmente tenía todos los componentes de veracidad o había algo por lo que nos la podían estar colando, pero lo pensamos a posteriori. ¿Por qué? Porque han conseguido una reacción emocional, nos han cabreado, han conseguido reforzar nuestra idea de que tal político es un impresentable o de que una ciudad es muy insegura y que tenéis que tener mucho cuidado si viajáis a tal sitio porque mirad lo que está pasando. No tenemos ninguna prueba de que sea verdad, pero lo compartimos. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran las motivaciones para hacer esto? Pues emocionales en la mayor parte, en algunos casos para expresar sentimientos, en otros casos queremos informar a otros, nos parece que nos ha llegado una información muy relevante y que no es de dominio público, entonces vamos a informar. Realmente tenemos que pensar que la información más veraz, más válida y más fiable nos la van a dar siempre fuentes oficiales. La policía no tiene ningún interés en ocultar que alguien está secuestrando a niños cerca de un colegio. Al revés, si es verdad, son ellos los primeros en que a través de sus redes sociales, que funcionan fenomenal, son un ejemplo de lo bien que funcionan las redes sociales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, son los que nos van a alertar de esto. Otras veces, como os digo, esto era una de las motivaciones, informar a otros. Otras veces, saber qué piensa otra gente o para influenciarles o para... tenemos ganas de marcha y queremos fomentar alguna discusión o para entretener. Hay muchísimos motivos y factores que influyen en este comportamiento ante la desinformación. ¿Y cuál es la población más vulnerable? Pues se ha visto que la población más vulnerable son los mayores de 60 años, principalmente por su escasa alfabetización digital. No es que no sepan utilizar las redes sociales, por ejemplo, o las nuevas tecnologías, que sí saben, pero quizá no con la profundidad que se exige en un medio tan complejo como el que tenemos ahora, en un medio en el que la información es tan compleja, llega a través de tantas vías y tiene ese punto en el que tenemos que fomentar un poco nuestro pensamiento crítico. Y luego, por otra parte, puede haber aspectos cognitivos y sociales que influyan también. Por ejemplo, efectos sobre la memoria, patologías que tengan efectos sobre la memoria o pérdidas de memoria lógicas, sin llegar a ser una enfermedad, pero lógicas, que aparecen con la edad. ¿Qué impacto político y social tiene la desinformación? Pues es innegable. Últimamente, del que más podemos hablar, de las decisiones electorales. Sabemos que ha tenido cierta influencia, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Francia de 2017, en los que en la segunda vuelta se estaban enfrentando Macron y Le Pen. Le Pen hace unos años no habría tenido ninguna posibilidad y sin embargo ahora se estaba enfrentando y tenía posibilidades reales de llegar al gobierno. O en las presidenciales de Brasil de 2018, en las que aquí ya tenemos varios estudios que nos hablan de que WhatsApp fue la red fundamental que se usó, la aplicación fundamental que se usó para influir en la primera vuelta, porque casi la mitad de los brasileños, o 44%, lo usaban para informarse sobre política y sobre las elecciones. Y por una parte, Facebook y Twitter sí que emplearon sistemas de verificación de sus noticias para tratar de controlar o de crear un poco un muro de contención, un cortafuegos a la difusión de esta desinformación, pero WhatsApp es mucho más difícil de monitorizar. Y en un estudio encontraron que solo el 8% de la información que se compartía a través de WhatsApp era veraz y que, por ejemplo, llegaban a compartirse mensajes de forma masiva. WhatsApp permite compartir mensajes
a grupos de 259 personas, me parece, y eso tiene un crecimiento exponencial. Cada persona que comparta a grupos de ese tamaño o incluso menores, pero va a conseguir una difuminación enorme. Entonces, se vio incluso que había mensajes masivos que los enviaba una plataforma creada por personas que en este caso eran millonarios, directamente el estudio los describe como millonarios, que eran antipartido de los trabajadores. Entonces, era una campaña que además, por las leyes electorales que rigen en Brasil, era ilegal, pero se había orquestado y había tenido una gran difusión gracias a WhatsApp. Más decisiones electorales en las que ha tenido un impacto decisivo. Por ejemplo, en el Brexit, en el que a la pregunta de si permanecían o no Reino Unido en la Unión Europea, el no sacó un 51,9% y el sí un 49,1%. Es decir, hay absolutamente un empate técnico. Cuando hay una diferencia tan mínima en los resultados, es que las posturas son absolutamente dicotómicas. Cualquier influencia hacia un lado o hacia otro va a decantar la balanza, y en este caso sí se vio que las noticias falsas a través de las redes sociales han decantado la balanza hacia el no, con las consecuencias que estamos viendo ahora mismo, estos días. O en las presidenciales de Estados Unidos de 2016, en estas parece que la influencia no fue tan grande como parecía en un primer momento, pero sí que tuvo cierta influencia también en los resultados. Como veis, generalmente lo que vemos es que son capaces de llevar las elecciones a que gane un candidato que de entrada podría parecer pues incluso casi caricaturesco, como es el caso de Donald Trump. Y, sin embargo, a pesar de la incredulidad de los primeros momentos, pensad, Donald Trump ganó en 2016, pensad que en 2014, cuando se presentaba como candidato dentro de su propio partido, parecía una locura y acabó ganando las elecciones. ¿Cómo podemos defendernos contra la desinformación? Bueno, hay iniciativas ya organizadas. A nivel político, lo que se pretende es que no sean iniciativas legislativas. Esto es lo que propugnan organizaciones como la ONU, y la Comisión Europea también ha hablado de ello. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea habla de ello en el Código de Buenas Prácticas en materia de desinformación. Si se prohíbe, si se hacen prohibiciones generales, si se intenta eliminar, por ejemplo, la desinformación, puede ser incompatible con la libertad de expresión, que se recoge, en nuestro caso, en el que nos afecta en España, en la Convención Europea, por ejemplo, de Derechos Humanos. Y la libertad de expresión en realidad solo puede ser limitada si está incitando al odio o a la violencia. Entonces, cuando se firman estos códigos de buenas prácticas que tenemos ahora mismo en la Unión Europea, que son por supuesto voluntarios, los firmantes, que pueden ser plataformas online, redes sociales, empresas de marketing y publicidad, por ejemplo, lo que se exige es que inviertan en tecnologías que permitan al público tomar decisiones informadas, que promuevan iniciativas para desarrollar el pensamiento crítico, que no interfieran cuando se esté investigando sobre la desinformación que puede haber en sus propias plataformas, que tengan control en los sistemas de envío automático de publicidad para evitar, pues, por ejemplo, lo que pasaba con WhatsApp, que un robot pueda mandar mensajes masivos. Se tiende a buscar eso mucho más que a medidas coercitivas que traten de eliminar o de prohibir la desinformación, porque estaría en conflicto con el derecho a ejercer la libertad de expresión.
También hay iniciativas de las propias redes sociales. Por ejemplo, hemos visto en las elecciones brasileñas se creó la plataforma Comprueba, que era una plataforma que agrupaba a varias organizaciones, entre ellas Google y Facebook, y se comprometían a luchar contra la desinformación en sus plataformas durante las elecciones. En España, Facebook ha fichado a Neutral y a Maldita para precisamente que les ayuden a verificar la información que ellos mismos están publicando, o sea, que se publica en sus redes sociales. Y luego hay veces que, bueno, perdón, hay medios de comunicación especializados. En este caso os he puesto los dos que tenemos en España y uno, el First Draft, que es uno de los referentes a nivel mundial. En España tenemos Maldita.es y Neutral. Neutral está más centrado en noticias políticas y sociales, y Maldita.es, con los que yo colaboro, como os decía en un principio, habla de noticias tanto políticas como sociales, culturales, y también noticias científicas, que tienen una parte que es Maldita Ciencia, en donde lo que más se reciben son bulos sobre alimentación y salud, que es lo que vemos además generalmente que es reiterativo. Vale, y luego hay proyectos colaborativos puntuales, por ejemplo, que se generan para las elecciones, como la plataforma Comprueba, de la que os hablé antes. En las últimas elecciones generales, en las del mes de abril, varios medios de comunicación, 16 medios de comunicación que aparecen ahí, se unieron en la plataforma Comprobado para luchar contra la desinformación, y adquirían una serie de compromisos para luchar contra la desinformación. Y luego, por ejemplo, en las elecciones generales de Reino Unido de 2017 se unieron First Draft y Full Fact precisamente para lo mismo. Y también tuvimos Crosscheck en las presidenciales francesas. Estas serían plataformas que aparecen en un momento puntual con motivo, en este caso, de las elecciones. Como os decía, ¿por qué apuesta el grupo de expertos de alto nivel sobre fake news y desinformación online de la Unión Europea? Primero, por no tener medidas coercitivas, no apuestan por la regulación, sino por el empoderamiento de los ciudadanos, es decir, por dar a los ciudadanos herramientas, alfabetización digital, que nos permitan distinguir la información real de la falsa y saber cómo actuar ante la falsa. Lo primero, ante cualquier información de cuya veracidad dudemos, no compartir. Y luego podemos acudir a este tipo de plataformas de verificación, a Neutral o a Maldita, en el caso de España, para que puedan desmentir la información o al menos verificarla. Y luego apuesta este grupo de expertos también por innovar en las respuestas contra la desinformación. La desinformación va mucho más rápido de lo que van los sistemas de verificación, entonces tenemos que ser ágiles y tenemos que tener nuevas respuestas. Algo que preocupa mucho es quién verifica a los verificadores. Es decir, estamos hablando de plataformas de verificación, de agrupaciones de medios de comunicación, pero ¿quién les controla a ellos? ¿Por qué lo que ellos dicen es verdad o no? Bueno, lo primero de todo, hay algo que es incontestable, un principio básico, que es que los hechos no son opinables. Como os dije al principio, los hechos no son opinables, y por mucho que alguien se empeñe en decir que la Tierra es plana, la Tierra no es plana, es un hecho que no es plana, entonces no podemos entrar en ese tipo de discusiones. Pero, como os decía, ¿quién verifica a los verificadores? Bueno, pues hay una plataforma internacional que se llama, lo tengo en la siguiente diapositiva, la International Fact Checking Network, que tiene un código de principios en los que están
el no partidismo político, la transparencia en las fuentes, la transparencia en la financiación, la transparencia en el método y la transparencia en la corrección de errores. Es decir, cualquier plataforma que quiera formar parte, cualquier verificador que quiera formar parte del IFCN, de la International Fact Checking Network, tiene que firmar un código de principios en los que se compromete a estos cinco valores. Es decir, no partidismo político, analizar tanto el mensaje de un área como del otro ala político, transparencia en las fuentes, es decir, de quién obtienen las referencias, transparencia en la financiación, explicar cómo obtienen el dinero, cómo pueden trabajar y que se pueda encontrar fácilmente esta información, transparencia en la metodología, cómo obtienen la información, cómo la verifican y transparencia también en la corrección de errores. A veces puede pasar, se corrige o se verifica una información y a veces o faltan datos que se añaden posteriormente o alguno de los datos que se ha incluido no es correcto. Tienen que explicar cómo corrigen esos errores, cómo verifican que esa información es real y cómo han corregido los errores. Y por último, para ir terminando ya, siempre me gusta poner esta diapositiva en la que insisto en que no crean nada, ustedes, vosotros, no creáis nada de lo que os he dicho, que dudéis siempre y que busquéis vuestro propio criterio, porque con un pensamiento crítico y con un criterio propio es como vamos a poder realmente luchar contra la desinformación. Y con esto acabo por mi parte y vamos ya a ver todas esas dudas que oía que iban apareciendo en el chat, pero no lo hemos reservado este ratito para contestarlas. Así que nada, adelante. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Ha sido realmente interesante. Si te parece, no te podemos ver, no sé si has compartido la cámara. A ver, estoy compartiéndola ahora mismo. No sé si me veis. Todavía no. Si no, a lo mejor tengo que... Bueno, si no, Bueno, en cualquier caso, en primer lugar te quiero felicitar por esta excelente conferencia y también por tu trabajo de divulgación y de concienciación, en este caso sobre las noticias falsas y cómo debemos de discriminar y analizar toda esa información, ¿no? Además, me parece muy importante en nuestro caso como docentes que somos y también la mayoría de los participantes en este congreso, que estamos muy preocupados por este tema y que lo deberíamos de estar. Y también deberíamos estar formados en este tema para a su vez transmitirlo a nuestros estudiantes, ¿no? Por eso la duda sería si tú crees que este tema de la desinformación es ahora mismo poco conocido en el área de educación superior, porque realmente yo a veces he pensado que es muy fácil hacer creer a nuestros estudiantes cualquier cosa, vamos, engañarles, así con comillas, ¿no? Porque nosotros, yo explico matemáticas, y en teoría es una disciplina mucho más objetiva, pero veo que son poco críticos, ¿no? Se creerían cualquier cosa que les contara, siempre que lo digas con seguridad y con aplomo, se lo tragan todo, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido también hay alguna cuestión, alguna intervención en el chat, no sé qué piensas tú y le doy tiempo a José Luis para que recoja alguna otra cuestión. ¿Beatriz? Uy, no sé si hemos perdido la conexión. Beatriz, parece que hay un problema. Beatriz, no sé si nos estás escuchando, pero nosotros ni te escuchamos ni te vemos.
¿Nos estás escuchando? Creo que Pulsa en había la parte... salido porque se está uniendo ahora otra vez. Ah, se te ha cerrado la sesión, vale. No, pero está... Vale, bueno, había algún pequeño problema técnico. Parece que se está uniendo de nuevo Beatriz. Podemos aprovechar para dar unos consejos publicitarios que sean mentira y así explicar hasta qué punto no somos capaces de discernir la verdad de la mentira. Sí, ahora os podemos hacer creer que Beatriz está uniendo a la sesión y no es verdad. No, no, que lo estáis viendo en el chat. Bueno, parece que ha habido un problemilla. Pero de todas formas, yo creo que lo que estábamos comentando lo hemos sufrido todos, ¿no? Nuestros estudiantes son muy poco críticos. Creo que también había alguna intervención en el chat en este sentido. Hola, Beatriz. Beatriz ya parece que está en la sala, pero No se le oye. no se le oye. ¿Y quién se está uniendo? Sí, Beatriz ya tiene permisos de presentador, no debería de tener problemas. Le ponemos moderador. Beatriz, te he pasado a moderador, con lo cual no deberías de tener ahora ningún problema. Bueno, pues parece que no, lo consigue. Bueno. Pero está bien. ¿Quieres ir comentando alguna cuestión del chat? José Luis Beatriz me dice por teléfono que va a probar con otro navegador a entrar en la sala para ver si así le resulta más fácil. Bueno, en general la mayoría de las preguntas van encaminadas, como tú bien has dicho, somos del ámbito docente, un poquito en este sentido, ¿no? Si se trabaja lo suficiente o no en los diferentes niveles educativos, estas competencias de análisis y razonamiento crítico, si incluso en algunos sitios que les tachan de proselitismo si trabajan este tipo de competencias con sus estudiantes. O sea, que parece ser que a según qué niveles interesa, ¿no? Que seamos un poco crédulos con todo esto, ¿no? Al final yo creo que, bueno, la base, como casi todo en la vida, es la propia educación, ¿no? Así como te eduquen, responderás luego en el futuro. Hay una pregunta muy graciosa, a ver si, bueno, muy graciosa, no, perdón, muy interesante, que, bueno, a ver si se engancha Beatriz y se la haremos, que donde se produce más desinformación o más fake, ¿no? Si a nivel político o a nivel de alimentación, donde ella es experta. Un poquito por ahí van los tiros en las preguntas. También mucha de la culpa la tienen los medios, bueno, en fin, un poquito lo que ha dicho ella, pues con algún comentario que si consigue conectarse, pues lo traspasaremos de inmediato. Ahora parece que empieza... A mí me gusta mucho la última diapositiva cuando dicen, no, es que lo que os digo, esto me ha recordado un refrán que decía mi abuela, que decía, de lo que te cuente no te creas nada y de lo que veas solamente la mitad, porque los ojos también te engañarán.
Beatriz, vemos que ya estás en la sesión. Te he pasado a moderador. Uy, parece que sigue teniendo problemas. Problemas de conexión. Sí. Está... Pero bueno, aquí le pone conexión bastante buena. Incluso mejor que la tuya. Ah, no, ahora un poquito... No, ahora se ha ido. Parece que ha abandonado la sesión. La voy a llamar por teléfono por lo menos para podernos despedir de ella. Bueno, como hay problema con la conexión, tiene Beatriz problema con la conexión, la tengo al teléfono, así que vamos a utilizar este medio alternativo, ya que estamos en un congreso de tecnología, recurrimos al medio más clásico y tengo manos libres con Beatriz al teléfono, así que José Luis, si quieres trasladar alguna pregunta, yo creo que ella la va a oír y vamos a intentar que te la conteste por teléfono, de lo que se decía en el chat. Vale, perfecto. Comentaba que varias de las preguntas van como somos del mundo docente, van en relación a que es necesario fomentar el espíritu crítico en los estudiantes en todos los niveles educativos, ¿no? Y en este sentido comentaba Nacho Álvarez y también Alex que comenta que si se supone que se trabaja a todos los niveles educativos, en la universidad se nos llena muchas veces la boca de que trabajamos con competencias transversales, de análisis, razonamiento crítico. Entonces, ¿en qué momento de nuestra vida perdemos esto y nos creemos o no somos lo suficientemente críticos para no analizar esa información y convertirla en desinformación? Sí, lo que está pasando ahora mismo es que tenemos tanta cantidad de información disponible a través de muchísimas plataformas distintas. Tenemos también que estar completamente actualizando toda esta información que recibimos. Generalmente no pasamos de leer los titulares, o de ahí el éxito de plataformas como Twitter, que en 280 caracteres tienes que condensarlo todo. Eso no permite matices, no permite dar contexto, no permite saber muchas veces de dónde sale la información, lo que comentaba de la importancia del contexto. A veces puede ser una información veraz y puede ser real, pero si no tenemos el marco completo, eso es mucho más complicado de entender la información completa. Y eso es lo que nos está pasando un poco ahora. Necesitamos estar muy informados, necesitamos estar a la última de todo y eso nos da poca profundidad. Y luego, por supuesto, la desinformación se basa, como he dicho mucho, en la reacción emocional. El compartir a través de WhatsApp es muy fácil. Recibir una información que nos produzca una reacción del tipo que sea, de enfado, de apasionamiento, de tristeza, y compartirla es cuestión de un segundo. Y luego es cuando nos damos cuenta de que a lo mejor no era verdad, que era lo que comentaban un poco en este estudio. Tendríamos que tratar ya no solo en el ámbito universitario, fomentar el pensamiento crítico, que es fundamental, sino también desde edades más tempranas y a lo largo de toda nuestra vida intentar
poner un poco el freno, frenar esas reacciones emocionales y intentar entender el contexto completo, que es lo que nos va a dar información de verdad. Requiere mucho más tiempo. Es imposible que estemos al día absolutamente de todo lo que pasa, pero por lo menos que la información que tenemos sea veraz. Y también, bueno, va a haber, el pensamiento crítico también consiste en saber de dónde estamos obteniendo la información y en ponernos a prueba muchas veces a nosotros mismos, en pensar si me lo estoy creyendo porque realmente tiene pinta de ser veraz, o si me lo estoy creyendo porque quiero creérmelo, porque quiero que refuercen ese pensamiento que tengo. Muy bien. También hay un par de preguntas relacionadas con los medios en la charla que tienen un papel relevante, ¿no? en todo este tema. En concreto, Fernando González de Salamanca nos dice que obviamente no todo lo que se publica es correcto, ni es verdad, y no siempre está contrastado, pero que tampoco el medio cree él que sea algo de garantía, ¿no? Que si estás de acuerdo con eso. Y en la misma línea, JC desde Colombia dice que cree que los medios de comunicación dan las noticias según la conveniencia para quedar bien con el gobierno, ¿no? Y pone el ejemplo de los falsos positivos, que ha sido noticia internacional. Entonces, bueno, ¿qué opinas al respecto de estas preguntas o afirmaciones en relación con los medios? Sí, desde luego tenemos que tener en cuenta también el contexto político y social. Los medios de comunicación no son... No sé si se me... Un momento. Nada, me había intentaba conectarme con otra plataforma, pero veo que es imposible. Nada, sigo por aquí. Lo que comentaba también, el contexto social y político muchas veces hace que los medios no sean del todo libres o no sean del todo imparciales. Esto se da en todos los países. Quiero decir que tengamos mayor o menor libertad, mayor o menor cultura democrática o haya injerencias políticas en los medios de comunicación o no, pero lo que comentaba antes, hay medios de comunicación que tienen una línea editorial clarísima y que quienes estemos a favor de esa línea editorial los vamos a consumir. El problema que me planteo es mucho más complejo, porque ahí ya hay injerencias políticas y es indudable que tienen un efecto en la población y que tienen un efecto en el momento de ir a votar o de representar un gobierno concreto. Ahí generalmente se suele acudir a verificadores internacionales y a medios de comunicación internacionales para intentar tener una visión más realista de lo que está pasando, pero no siempre es fácil porque muchas veces precisamente esos medios internacionales tienen el acceso limitado y los ciudadanos tienen el acceso limitado también a esos medios, entonces es muy complicado. Sí. De hecho, al hilo del tema político de Colombia, dice que le preocupa mucho ese tema, el tema político en Colombia, porque al tratar ellos en las instituciones educativas de plantear posturas críticas en las que los estudiantes no se crean todo lo que se les dice, que incluso se les llega a acusar a los propios docentes de proselitistas, ¿no? Eso que es algo un poco duro, ¿no? de asumir. Sí, claro, desde luego. Porque hay que pensar que generalmente en esos casos el hablar de pensamiento crítico, lo que se les está diciendo a los estudiantes es que pongan en duda el mensaje oficial que les llega, no solo a través de las instituciones, sino a través de estos medios de comunicación que están sufriendo las injerencias de las instituciones. Entonces, por definición, cuando se les está pidiendo que tengan pensamiento crítico, se les está pidiendo que pongan en duda el mensaje oficial. Y ahí, lógicamente, a los docentes, a los profesionales que estén lanzando ese mensaje,
se les va a acusar de ir justo en contra del gobierno, en este caso, o de la línea oficial, y claro, acusar de proselitismo o de intentar estar fichando ideológicamente a los alumnos, en este caso es como la reacción inmediata, porque siempre que se hable de pensamiento crítico en ese contexto, se les está diciendo que pongan en duda un mensaje que las propias autoridades son las que lo están enviando. Entonces, es duro, O sea, es duro pensar que la libertad está tan coaccionada como para que el mandar un mensaje de pensamiento crítico se perciba como una amenaza por parte de las instituciones. Pero sí, es así. Sí. Es un mensaje amenazante. Sí. Un poco intentar desviar esto es como el famoso pan y circo, ¿no? El intentar desviar con algunas noticias, si no falsas y no adecuadas, para que la gente esté entretenida en eso y que no piense realmente en lo importante, ¿no? Es un poco... Sí, por supuesto, el desviar el foco informativo en el momento que aparece una información que empieza a coger peso, que empieza a ser incómoda para determinados políticos o para determinados poderes, es una estrategia, sí, absolutamente clara. Tener entretenidos a la población en otro tema que puede ser más o menos importante, pero que a lo mejor no es el urgente, para desviar la atención, sí, desde luego. Sí. Sobre todo cuando no hay fútbol. Hay que tener a la gente entretenida. Y por otra parte, tenemos que pensar que en esos casos estamos siendo rehenes para hacer presión contra, por ejemplo, contra un opositor político o contra una línea de pensamiento distinta. O sea, en esos casos lo que se intenta es a veces desviar la atención y a veces generar, por ejemplo, una controversia en relación con otro partido político o con otra idea para hacer presión social. Así que sí, se utiliza la comunicación, se utiliza como arma política muchísimas veces, más en unos contextos que en otros, pero incluso en democracias avanzadísimas estamos viendo que se utiliza, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que serían como la cuna democrática en la que nos miramos muchas veces, estamos viendo que ahora están teniendo sus problemas. Sí. Bueno, pues para terminar tenemos 3 preguntillas que son más directas. Nacho Álvarez de la Universidad de Zaragoza te pregunta que, en base a tu experiencia, ¿en qué tipo de noticias se producen más fake news? ¿En las políticas o en las de tu campo de alimentación? Ahí sí que tengo un sesgo, porque claro, acuden a mí muchas veces para verificar las que se producen en el campo de la alimentación, que son muchísimas. Pero yo creo que en el contexto general se producen mucho más políticas y sociales que en alimentación, aunque al fin y al cabo alimentarnos nos tenemos que alimentar todos los días, varias veces, y influir en estas decisiones, influir en las decisiones alimentarias también es muy importante porque tiene un peso económico, por ejemplo, en la empresa que te quiera estar vendiendo algo como bueno o como malo, o puedes acabar hundiendo empresas o sectores, que es lo que hemos visto, el impacto que ha tenido la noticia de la crisis de la listeria sobre el consumo de carne, por ejemplo, ya no de carne de esa marca, de esa empresa, sino de carne en general. Seguramente se pasará, pero durante un tiempo hay un impacto muy importante. Sí. La información, o en este caso desinformación, es poder, ¿no? Puedes mover los hilos como te interese, ¿no? Claro, para hundir. Sí, claro. De hecho, una de las estrategias que se va a tener que aplicar en lo que llamamos food defense, las políticas y las estrategias antisabotaje de las empresas, va a tener que tener en cuenta la desinformación y este tipo de bulos, claro. Sí. Bien, Rosa María de Salamanca, bueno, es una pregunta, no sé si conocerás, pero yo
la voy a hacer un poco más extensiva. Ya te pregunta qué país o países es el que más dinero gasta para evitar estos fake, tanto a nivel social, político o lo que sea. No sé si es muy concreta y tendrás datos, pero podríamos extenderla a que si qué se está haciendo, ¿no? En cada... Ya nos has hablado algo de lo que es la Unión Europea o la UNESCO y demás, pero ¿qué se está haciendo o que si conoces algo en España o en otros países qué se está haciendo para evitar esta desinformación? Y si la pregunta concreta que hace Rosa María, si sabes el país que más dinero se gasta en esta prevención. Pues no tengo datos concretos sobre financiación y datos económicos que nos permitan hacer una valoración, pero desde luego las iniciativas más potentes que yo conozco de lucha contra la desinformación son todas privadas. Las que he puesto de First Draft, el IFCN, todas estas son iniciativas privadas, con financiación a veces pues de personas concretas, otras veces es a base de crowdfunding, otras veces son en forma de fundación, pero son iniciativas las que están luchando contra la desinformación de una forma más, digamos, más directa, más en el terreno de juego. Son iniciativas privadas, principalmente medios de verificación. Las iniciativas públicas todavía creo que son limitadas y están siempre un poco por detrás. O sea, ahora mismo sí que tenemos el contexto, tenemos el grupo de expertos europeos contra la desinformación, tenemos un código de prácticas, pero tardan mucho en bajar al terreno de juego, donde se está peleando y donde se está jugando el balón, ahí están las iniciativas privadas. Curioso, curioso. No sé si deducir de esto que a los entes públicos no les interesa o no, no lo sé. Bueno, lo dejaremos ahí. Bueno, vamos a traspasarte la última pregunta, que ya vamos con el tiempo, vamos bien, pero no nos sobra demasiado, de Noemi, que te pregunta Beatriz, ¿conoces alguna iniciativa que trabaje en las aulas? Entiendo este tipo de temática. ¿Crees que podría ser provechoso hablar en las aulas sobre los sesgos que has comentado? Es decir, que si la divulgación que tú haces, si se podría llevar o debería llevarse a las aulas. Yo estaría encantada de, como alumna, haber recibido esta información. O sea, pero ya casi el primer día de entrar en clase, el recibir información sobre sesgos cognitivos, sobre desinformación. Por supuesto, me parece interesantísimo tener espacios específicos en las asignaturas, en temarios específicos sobre esto, independientemente de que luego la labor tenga que ser a todos los niveles y a nivel social, político, pero sí creo que en personas ya universitarias sería fundamental, porque yo creo que en muchos casos ya se está dando, en muchos casos los profesores y en esto pues también el tener que el pedir a los alumnos que investiguen por sí mismos también hace mucho a favor de esto. O sea, los planes de estudios en los que el alumno tiene un papel activo en su propia educación hacen mucho por el pensamiento crítico, porque aprendes, y yo lo hablo como alumna que no sé tanto, aprendes a distinguir la información y a cribar mucho la información, pero aún así no estaría de más eso, plantearnos al principio de todo, tener el momento de vamos a poner en entredicho esto, vamos a ver la validez de la información que estamos encontrando, ya sea información a nivel científico, a nivel académico o información social. Sí, estaría fenomenal, independientemente, como digo, de que tenga que ser una educación que recibamos a lo largo de toda nuestra vida, la formación en pensamiento crítico y en el escepticismo, no escepticismo cínico, sino preventivo. Empezando ya por los niveles más pequeños, ¿no? Que ir construyendo desde abajo arriba, ¿no?
Exacto, sí. Si lo cogemos en niveles superiores ya igual estamos ya tan viciados que no hacemos nada, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta el acceso que tienen en niveles inferiores, si hablamos de niños de 7, 8, 10 años, el acceso que tienen a información sin cribar, y que ahí sí que, si ya nos cuesta como adultos o incluso como adolescentes o como adultos, nos cuesta cribar esa información en un niño que es inocencia, o sea, no podemos pedirle que tenga pensamiento crítico a un niño de 7 u 8 años, porque está diseñado para confiar en la información que recibe. Tendríamos que, si no fomentar el pensamiento crítico a esas edades, que no sé cómo se podría hacer, pero sí darles herramientas, y esto ya sería un tema de psicopedagogos y de pues, personas que tengan más contacto con público de esas edades, el saber cómo se... Vale, saco. Bueno, no pasa nada porque esta era la última pregunta que teníamos. Ahora ya nos despediremos de Beatriz por no alargar más la sesión. Bueno, pues justo se ha cortado a tiempo. Simplemente, aunque ahora se las daremos personalmente, darle las gracias aquí en público a Beatriz por esta charla interesante. Gracias a vosotros por asistir y le cedo la palabra a Ana para que se despida ella. Bien, pues igual que dice José Luis, como esto va a quedar grabado, le agradecemos aquí públicamente a Beatriz su conferencia. La verdad es que ha sido estupenda. Ya sentimos que haya habido estos problemas técnicos, pero bueno, al final hemos podido por lo menos compartir este último ratito con las preguntas. Le agradecemos muchísimo que haya compartido la webconferencia con nosotros, que nos haya concienciado de esa responsabilidad que nos toca. Y muchas gracias también a todos vosotros, a los que habéis compartido estos minutos con nosotros. Yo os despido hasta mañana y le doy paso a José Luis también para que se despida y os emplace a los foros. Muy bien, pues gracias, Ana. Y como ha dicho, simplemente despedir la participación virtual presencial en esta segunda sesión del Congreso, y recordar que mañana a la misma hora, las 16 horas aquí en horario de Madrid, España, tendremos a Fernando Salamero, que es jefe de estudios en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pirámide de Huesca, y que ahora, en nada, os invito a que entréis en la plataforma del espacio virtual que soporta el Congreso para participar en los foros, principalmente en el correspondiente a hoy, el área temática materiales y recursos, pero también en los otros dos, tanto en el de ayer como en el de mañana, como así va surgiendo. Ya sabéis que cada día nos centramos más en un área, pero por supuesto la participación en los foros es abierta a los 3 días. Así que nada, nos despedimos presencial virtualmente ahora y en un momentito nos vemos solamente virtualmente en los foros. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós.